Buenos días. A continuación, les mostraremos un documental sobre un tema de alta relevancia a nivel internacional, que está íntimamente relacionado con el derecho internacional humanitario, que es el área que nos compete en esta materia. El tema que vamos a tratar es de gran relevancia en lo que tiene que ver con el estudio del derecho internacional humanitario. Este tema hemos decidido hacerlo a manera de documental y trata específicamente sobre la Carta Internacional de Derechos Humanos. Los integrantes de este documental son las siguientes personas: Wendy González Arbilla, Yuraima Peña Licona, Andrés Pacheco, Lidia Osorio Mercado, Juan José Celedón y Liliana Maldonado. Este tema lo vamos a ver dividido en diferentes subsistemas, los cuales tienen conexidad con el tema principal. Somos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar y estamos cursando séptimo semestre de Derecho. Carta Internacional de los Derechos Humanos. Desde el inicio de la humanidad, los individuos, los grupos y todos los pueblos han intentado vivir de forma armonizada a partir del establecimiento de reglas y normas. Sin embargo, a lo largo de la historia, esto ha sido más difícil de lo que pensamos, ya que anteriormente cada reconocimiento de los derechos causados por la crisis entre el poder y el sector contrario de él. En el año 1539 a.C., en ese año los ejércitos de Ciro el Grande conquistaron a Babilonia, mas las acciones que hizo fueron las que quedaron marcadas en la historia. Él fue el primer que liberó a todos los esclavos. Además dijo que todos eran libres de escoger su religión. Estos y otros decretos fueron escritos en lo que hoy por hoy conocemos como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. En el año 1215 los derechos siguieron siendo pisoteados, por los que hoy también tienen el poder, hasta que en Inglaterra hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía violar los derechos de las personas, ni siquiera los reyes. Fue ahí donde se creó la Carta Magna. Esta contenía los diferentes detalles de las relaciones que habían entre un rey y la nobleza, garantizando los derechos fundamentales, y consideraban normas uno de estos que fue que nadie podía ser condenado por un rumor. En el año 1628 el Parlamento inglés envió esta Declaración de Libertades Civiles al rey Carlos I. Se basaba en estatutos y documentos oficiales. Anteriormente a esto se llamaba la Petición de Derecho. En el año 1776, en este año, el 4 de julio, se escribió la Declaración de la Independencia Americana. Esta declaración se trataba de los derechos individuales y el derecho de la revolución. Más adelante, esta declaración tuvo influencia en la Revolución Francesa. En el año 1780, en Francia, las clases gobernantes, los excesivos impuestos, el empobrecimiento de los trabajadores, la influencia de la Ilustración y la independencia dieron paso a la Revolución Francesa. En el año 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano otorgó libertades específicas contra la opresión como una expresión de la voluntad general. De este fue como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. En el año 1800, por la desgracia, no todos estaban de acuerdo con la nueva democracia francesa. Es un general llamado Napoleón. Decidió derrotar la nueva democracia francesa y se autocoronó emperador de todo el mundo. Mas las tropas de Europa se unieron y lo derrotaron. En el año 1939 al 1945 estalló la Segunda Guerra Mundial y el grupo nazi exterminó a la mitad de la población judía. Los derechos humanos estaban a nada de extinguirse. En el siglo XX, este siglo se caracterizó por el avance de los derechos humanos, dejando atrás la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas se destacan la Revolución Mexicana. Se inició en 1910 por conflictos entre la oligarquía, la clase media y los pobres. Entonces dio paso a la Revolución Rusa en 1917, planteada por las posibilidades de un orden social al capitalista. Este fue el socialista. Se dio la creación de las Sociedades de las Naciones Unidas. Este fue creada en 1920 para reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales y el mantenimiento de la paz entre las naciones. Cabe resaltar que la Declaración de los Derechos Humanos, como el propósito de las Naciones Unidas,
es traer paz a todas las naciones del mundo. Un comité de personas encabezada por la señora Elena escribió un documento especial que declara los derechos que cada uno debe tener en el universo. Este documento se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo y abarca todas las tradiciones jurídicas, formalmente adaptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Este es el documento más universal de los derechos humanos. En este existían y describían los derechos fundamentales que constituyen la base para una sociedad democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documental que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes históricos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y han sido producidas en más de 500 idiomas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 70 años y continúa siendo la Carta Magna Internacional para toda la humanidad, tal y como definió Eleanor Roosevelt, presidente de la Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, antes de llegar en este momento de 1948, en el que la viuda del expresidente estadounidense Theodore Roosevelt presentó al mundo este documental, ya existían tratados que corregían la necesidad de otorgar un estatuto único e igualitario a todos los seres humanos. Las Naciones Unidas marca el origen de los derechos humanos en el año 539 a.C., cuando las tropas de Ciro el Grande conquistaron Babilonia. Ciro liberó a los esclavos, declaró que cualquier hombre era libre de escoger la religión que quisiera y estableció la igualdad racial. Estos y otros preceptos fueron grabados en un cilindro de barro, conocido como el cilindro de Ciro, cuyas disposiciones inspiran los 4 primeros artículos de la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de derechos humanos, que por primera vez en la historia se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos, en diferentes formas, en la actualidad son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. Tema: Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La importancia de esta divulgación radica en la necesidad de que la población conozca en qué consisten estos derechos, cómo se pueden hacer valer, quiénes deben ejercerlos y respetarlos, de qué manera estos derechos son parte de la vida cotidiana de la población, desde cuándo y dónde han sido regulados en documentos que respaldan su cumplimiento por parte de los estados. ¿Sabes cuáles son los derechos socioeconómicos y en qué consisten? Son derechos humanos socioeconómicos que se diferencian de los derechos civiles y políticos y se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Buscan garantizar el bienestar económico de tal forma que asegure el desarrollo integral de los seres humanos y de los pueblos. Entre los principales derechos se incluyen el derecho a la alimentación, la educación, el derecho a la vivienda y el derecho a la salud, al trabajo, a la cultura. Los DESC no son exclusividad de un grupo privilegiado de personas, sino, como todos los derechos humanos, son derechos de todas y todos, sin discriminación de ningún tipo. Históricamente, el concepto y el alcance de los derechos han evolucionado con las necesidades del mundo. Es así como antes de la universalización de los derechos humanos, las sociedades comenzaron a reaccionar contra el poder absoluto del Estado. Se reivindican durante las revoluciones burguesas todos los derechos liberales. Luego, surgen también las aspiraciones democráticas, generando así un interés en los derechos civiles y políticos. Posteriormente, ante las terribles violaciones de los derechos fundamentales que se dieron en las 2 guerras mundiales, estos fueron objeto de protección internacional, pero la misma comunidad de estados comenzó a comprender que para lograr la verdadera efectividad de los derechos civiles y políticos era necesario garantizar a los ciudadanos una vida digna,
mediante el reconocimiento y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales nacen en las jóvenes democracias europeas y americanas del siglo XIX, vinculados a la idea de igualdad que defendían los sectores sociales en el marco de los procesos de industrialización. El movimiento obrero europeo, las innovaciones adoptadas en la República de Weimar, las reivindicaciones populares de las revoluciones rusa y latinoamericana del New Deal en los Estados Unidos, entre otros, fueron el marco histórico perfecto. El pacto tiene sus raíces en el mismo proceso que condujo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una declaración sobre los derechos esenciales del hombre. Se habían propuesto en 1945 la Conferencia de San Francisco, que condujo a la fundación de las Naciones Unidas, y el Consejo Económico y Social. Se dio la tarea de redacción. Temprano en el proceso, el documento se dividió en una declaración que establece los principios generales de los derechos humanos y una convención o pacto que contenga compromisos vinculantes. El antiguo se convirtió en una Declaración Universal de Derechos Humanos y fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. Continúa en la redacción de la Convención, pero seguía habiendo diferencias significativas entre los miembros de las Naciones Unidas sobre la importancia relativa de negativos civiles y políticos versus positivos económicos, sociales y culturales. Estos eventualmente causó la Convención, que se dividió en dos pactos, uno para contener los derechos civiles y políticos y el otro para contener económicos, sociales y culturales. Cada uno contendrá también un artículo sobre el derecho de todos los pueblos a la libre determinación. El primer documento se convirtió en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el segundo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los proyectos fueron presentados a la Asamblea General de las Naciones Unidas para el debate en 1954 y aprobó en 1966. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 del 16 de diciembre de 1966. Es un tratado multilateral general que reconoce derechos y establece mecanismos para la protección de la población y para que los estados realicen acciones hacia el respeto de sus derechos. Los derechos incluidos en el pacto suelen catalogarse como de derechos de desarrollo progresivo, pues son aquellos que les corresponden a las personas en función de las actividades que desarrollan o de la categoría de individuos a la que pertenecen, ya sea por la edad o por algún otro motivo que merezca un trato especial de la ley. El principio de la progresividad es un principio de derecho internacional que se aplica a los derechos económicos, sociales y culturales, solamente, pero no a los civiles y políticos. Aunque algunos estados siempre tienen la obligación inmediata de llevar a cabo las obligaciones asumidas con respecto a los derechos humanos, la realización progresiva permite que implementen las referidas a los derechos económicos, sociales y culturales, solo hasta donde puedan responder con los recursos disponibles que posean. La realización progresiva permite a aquellos estados con recursos muy limitados tomarse más tiempo para implementar obligaciones referidas a derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo primero a esbozar de este tema es hacernos la pregunta ¿de qué trata? ¿De qué es? Ahora, podemos decir entonces que este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no es más que un documento en donde se consignan con exactitud elementos tan importantes como son el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de los tratos crueles e inhumanos, que no son más que actos degradantes, la prohibición a la esclavitud, el derecho a la seguridad de la persona, que tiene que ver directamente con la protección contra el arresto y la detención arbitraria por parte de nuestras autoridades. Además de esto, también se consignan en este pacto los derechos referentes a la equidad procesal ante la legislación y ante un debido proceso. Se consignan también derechos a la libertad de expresión, a la conciencia, a la libre elección de la religión
Y también otro elemento muy fundamental es el derecho a elegir y a ser elegido a través del sufragio universal. Lo más contradictorio de toda esta situación es que este pacto no tiene una seguridad en cuanto a su origen. Sin embargo, tenemos que hablar de ciertas premisas referentes al origen de este pacto. Y podemos decir que este pacto fue adoptado a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, pero entró en vigor el 23 de marzo de 1976, un año después. Dentro de este pacto se encuentran entonces consignados todos aquellos derechos civiles, políticos y algo muy importante que son las libertades recogidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otro aspecto importante que tenemos que debatir y tenemos que centrarnos en este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el concerniente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual tiene una conexidad directa con este pacto. Todos sabemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dio su vida en diciembre de 1948. Este fue un gran paso para la humanidad en cuanto a lo concerniente a la protección de los derechos humanos. Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial trajo muchas consecuencias negativas a nivel humanitario. Y debido a este tipo de consecuencias, donde se denigraba la dignidad humana, muchos estados, por la preocupación que tenían para que estos sucesos jamás se volvieran a repetir, empezaron entonces a proclamar una serie de derechos con el objetivo de hacerlos universales, donde todos los estados del mundo defendieran esos derechos tanto civiles, políticos, económicos y culturales a nivel global. Esto quiere decir de que esta promulgación de este pacto fue un paso gigantesco de la humanidad. Y también otro aspecto importante que hay que acotar es que este pacto y la Declaración de los Derechos Humanos tienen una interdependencia y a su vez también tienen un aspecto colaborativo en cuanto a los derechos sociales y políticos, que tantas veces han sido pisoteados por muchas legislaciones a nivel mundial. Es entonces cuando este pacto entra directamente a ocupar muchas situaciones de emergencia humanitaria a nivel global, como cuáles: la emergencia humanitaria que se ve en países como Siria, como Sudán del Sur, como Yemen, como Nigeria, como la República Centroafricana. Es bien sabido por todos que en estos lugares no existe una garantía para el cumplimiento de los derechos de las personas y por eso se habla de que en esta zona debe implementarse dicho pacto para dar soluciones a estas situaciones de manera inmediata, catalogándolas como situaciones de emergencia humanitaria. Es entonces cuando este pacto de derechos civiles y políticos, sin lugar a dudas, es totalmente valioso. ¿Por qué? Porque van a defender la libertad y los derechos de las personas. Ahora, este pacto fue acogido por nuestro ordenamiento jurídico el 29 de octubre de 1969. Y como todos sabemos, Colombia es un Estado social de derecho, como lo promulga el preámbulo de la Constitución de 1991. Actualmente estamos suscritos a varios tratados y convenios internacionales, incluyendo este pacto, el cual tiene como prevalencia la protección en nuestro país de dichos deberes, tanto civiles, tanto políticos y tanto económicos. Y lo principal es que defiende la parte social de este pacto, porque es innegable de que nosotros nos encontramos inmersos en un conflicto interno, donde hay varios actores en dicho conflicto. De ahí la importancia de la implementación de este pacto en nuestro ordenamiento jurídico. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 el 16 de diciembre de 1966. ¿De qué se trata este protocolo facultativo de los derechos civiles y políticos?
Es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. ¿Qué son los derechos civiles y políticos? Son los derechos humanos que implican una extensión de la intervención del Estado en la libertad de todo ser humano. Estos derechos permitieron las libertades como la libertad de expresión y pensamiento, la prohibición de la tortura, la esclavitud, el derecho a votar. La división y estructura del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. La primera enmarca el pacto en el derecho de todos los pueblos a la libertad de determinación. La segunda parte del artículo 2 al 5 establece las condiciones generales de la aplicación del protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La tercera parte en el artículo 6 al 27, la lista de los derechos sustantivos del pacto. La cuarta parte en el artículo 29 al 45 se refiere a los aspectos institucionales de la vigencia del protocolo facultativo de los derechos civiles y políticos. La quinta parte va de los artículos 46 al 47. Explica las salvaguardas al respeto de la soberanía de los recursos naturales. La última parte, en los artículos 48 al 53, establece los aspectos de firma, entra en vigor y modificación. La aplicación del pacto está sujeto a interpretación, como se ha visto en el Comité de los Derechos Humanos. Es el órgano creado y designado por el tratado para su monitoreo, la publicación de comentarios generales y la opinión a su solicitud individuales. Los derechos garantizados por el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos están asociados a las libertades fundamentales. La protección contra la arbitrariedad en la aplicación de la ley, la igualdad y se reconoce el derecho de los pueblos a la libre determinación y el derecho de los individuos a disfrutar de su cultura, su lengua y religión. A continuación voy a hacer referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Hace 49 años, en la ciudad de San José de Costa Rica, los representantes de 23 países latinoamericanos se reunieron en una conferencia sobre derechos humanos y el 22 de noviembre de 1969 se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con este pacto histórico se comprometían de manera voluntaria a proteger y respetar los derechos humanos en el continente americano. Esta convención surge por las violaciones masivas y sistemáticas producidas por la represión estatal a causa de razones políticas. Este acuerdo, más tarde denominado Pacto de San José y que entró en vigencia el 18 de julio de 1978, fue aceptado y ratificado por todos los gobiernos de América Latina de ese momento. Este tratado regional es obligatorio para aquellos estados que lo suscriban o se adhieran. Todas las naciones latinoamericanas, excepto Estados Unidos y Canadá, se comprometieron en esta convención a respetar los derechos humanos, las libertades individuales, el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia. Se prohibieron las torturas y se prohibió la pena de muerte como castigo o sanción. La pena de muerte no podrá ser restablecida en los países que la han abolido, proclamó el Pacto de San José. Esta Organización de Estados Americanos crea 2 órganos como medios de protección de los derechos y libertades, que conocerán de los asuntos relacionados con el incumplimiento del pacto, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe las denuncias de particulares y de organizaciones por las violaciones de los derechos humanos, ya sea por parte de un Estado que haya ratificado o se haya adherido a la Convención o por parte de un Estado que no es miembro. Examina estas denuncias, las investiga y emite resoluciones de carácter no vinculantes. No es un órgano decisor.
Si en esa resolución se determinan motivos para juzgamiento, el caso es asignado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien realiza el juzgamiento del caso. La Corte es un órgano jurisdiccional, autónomo, por lo tanto, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros. Cabe anotar que solo los Estados parte en casos de conflictos interestatales y la Comisión Interamericana tienen derecho a someter un caso a la jurisdicción de la Corte, cuyos fallos son definitivos e inapelables. Los individuos no pueden presentar peticiones de manera directa ante la Corte. Cuando la Corte conoce un caso y determina que se violó un derecho reconocido en la Convención u otro tratado, dispone en su sentencia que se garantice el derecho violado y se reparen las consecuencias del daño ocasionado y se pague una justa indemnización a las víctimas. La Convención contiene 82 artículos. Consta de 3 partes así. La primera parte establece los derechos de los estados y derechos protegidos, la cual a su vez está dividida de la siguiente forma. El capítulo 1, aparte de comprometer a los estados a respetar lo estipulado en la Convención, les insta a crear leyes acorde a lo establecido. El capítulo 2 enumera los derechos civiles, políticos y sociales. El capítulo 3 cita el compromiso de los estados a crear legislaciones que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. El capítulo 4 explica la suspensión de garantías, la interpretación y la aplicación de todo lo establecido en la Convención. El capítulo 5 establece los deberes de las personas. La segunda parte establece los medios de protección y está conformada por el capítulo 6, que crea los órganos responsables por velar por la protección y promoción de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Los capítulos 7 y 8 dictan la organización, funciones, competencia y procedimiento de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El capítulo 9 menciona las disposiciones generales de ambas instituciones. Y por último, la tercera parte establece las disposiciones transitorias. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador, adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988, en el 18º periodo ordinario de la sesión de la Asamblea General. Preámbulo. Los estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reafirmando su propósito de consolidar en este comité, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen liberal personal de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del hombre. Reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales a la de los derechos civiles y políticos. Recordando que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal de un ser humano libre. Primero, obligaciones de adoptar medidas. Los estados parten en el presente protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la
cooperación entre los estados, especialmente economía, técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo. Artículo 2. Obligaciones de adoptar disposiciones del derecho interno. Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente protocolo no estuviera ya garantizado por otro carácter, que fueron necesarias para hacer efectiva tales derechos y reafirmarlos, tales como la igualdad, justicia, respeto por los derechos humanos, de igual manera establecen condiciones óptimas para su desenvolvimiento cultural, político, económico y social, excepto del tenor, libertad e igualdad para los hombres, reconocer el ser individuo desde su esencia humana, vigilan y protegen los derechos. Obligación de adoptar medidas. Los estados se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se encuentran sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en el Estado en virtud de su legislación interna. Alcance de la restricción y limitación al goce del ejercicio de los derechos establecidos en el presente. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida y aceptada. Que toda persona goce del trabajo del mismo en decisiones justas, equitativas y satisfactorias, el derecho de los trabajadores a organizarse sindicatos y afiliarse al de su elección y el derecho a la huelga. Nadie puede ser obligado a pertenecer a un sindicato. Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, que la protege contra las consecuencias de la vejez y la detención primaria a la salud, gozar de un ambiente sano, la alimentación, la educación, la cultura, reconocen los beneficios que se derivan de la formación y desarrollo de la corporación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales y en este sentido se comprometen a proporcionar una mayor cooperación internacional sobre la materia. Derecho a la Constitución, la protección de la familia en el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado. Toda persona tiene derecho a construir familia. Todo niño tiene derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres. Estimular la formación, organización social destinada a mejorar la calidad de vida, protección de los ancianos y de los minusválidos. Medios de protección. Los medios de protección son la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Secretario General de Organizaciones de Estados Americanos, Consejo Internacional Económico Social y el Consejo Internacional para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.